Muy buenos días. Mi presentación se trata sobre los misterios oceánicos. Mi grupo está conformado por Nicole Flores, Daniela Rosanía, Lorena Viloria y mi persona Andrea Galindo. La ciudad de la Atlántida. La ciudad de la Atlántica es uno de los mitos más grandes de la historia. Se aparece por primera vez esta ciudad en los diálogos de Platón desde el 427 hasta el 347 de antes de Cristo. Esta era una civilización avanzada. Su nombre Atlántida se le da en honor a Atlas, hijo de Poseidón, rey de las aguas. Se dice que esta ciudad fue sumergida por un terremoto y un diluvio para siempre. En los diferentes diálogos de Platón permite que se creen teorías acerca del surgimiento de esta ciudad perdida. Si hablamos de lo maravillosa y grande que es, la Atlántida era rica y avanzada en comparación de las diferentes ciudades que se encontraban presentes en esta época, lo cual por otros griegos se le atribuyó la existencia de esta misma por parte de los dioses mitológicos griegos de este periodo. Bueno, la arquitectura de esta era asombrosa. La verdad tenía suficientes recursos naturales como para abastecer la ciudad durante millones de años. Esta era una característica que recaía sobre las principales de la Atlántida. El texto de Platón describe la geografía de la Atlántida como escarpada, a excepción de una extensa llanura rodeada de montañas hasta el mar. Se trataba supuestamente de una isla abundante con recursos minerales como el oricalco, que es un cobre de montaña, y grandes bosques que proporcionaban ilimitada madera. Entre los hallazgos que tenemos sobre la Atlántida, cabe mencionar que en el año 2013, finalmente un grupo de geólogos brasileños anunciaron el asombroso descubrimiento de lo que podría ser parte de un continente sumergido en el océano Atlántico y que se formó entre África y América del Sur hace varios millones de años. Los especialistas detallaron que una gran masa de granito había sido encontrada en el fondo del mar, frente a la costa de Río de Janeiro, que solamente se forma en tierra firme, pudiendo ser así de esta manera como una clara evidencia del continente donde se encontraba la legendaria isla de la Atlántida, tan mencionada en la antigüedad en los escritos que había mencionado Platón. Roberto Ventura Santos, director de Geología y Recursos Minerales del Servicio Geológico de Brasil, explicó que una operación de degradado toma de muestras del suelo oceánico para el análisis, que es lo que vendría siendo esto. Hace 2 años se halló granito en una roca considerada como continental. El estudio se realizó en la región llamada de elevación de Río Grande, una cordillera marítima en aguas brasileñas e internacionales. A partir de un análisis de este empezaron a ver que la zona podría ser un pedazo de continente perdido en el mar hace millones de años. La Atlántida se ha convertido en un ambicioso sueño de geólogos, historiadores y científicos, debido a que los hallazgos de este continente perdido pueden ser la respuesta a interrogantes sobre el origen de civilizaciones o humanidades antiguas, eh, y un mito que en el día de hoy ha sido inspiración para incontables historias y leyendas. Los agujeros negros en el fondo del mar. Los remolinos más gigantes de los mares de hasta 150 kilómetros de diámetro funcionan igual que los sumideros del espacio. Nada atrapado en ellos puede escapar. Enormes remolinos de agua que giran en el océano son el equivalente matemático de los agujeros negros del espacio.
y esto es porque están bien protegidos por su trayectoria circular, que una vez adentra algo no pueden escapar. Los investigadores del Instituto Federal Suizo de Tecnología y la Universidad de Miami utilizaron imágenes satelitales para estudiar algunos de los más grandes remolinos oceánicos de la Tierra. Con más de 90 millas de diámetro, los remolinos son tan grandes que hasta ahora sus límites eran indetectables. En un artículo en el Journal of Fluid Mechanics, los autores del estudio Herr Haller, profesor de dinámica no lineal, y Francisco Verón Vera, profesor de investigación de oceanografía de la Universidad de Miami, presentan su nueva técnica matemática para la asignación de los límites de los enormes remolinos. El mayor reto en su investigación fue encontrar lo que los autores llaman como islas de aguas coherentes en medio de mares turbulentos. La dificultad se incrementa por el movimiento de los remolinos, que se les hace un entorno caótico donde el agua se agita constantemente. Bueno, Haller y Veron fueron capaces de restaurar efectivamente en el orden el caos mediante el aislamiento de las islas de agua coherentes de una secuencia de observaciones satelitales. Para su sorpresa, los remolinos coherentes se comportaban como los agujeros negros. Las investigaciones fueron capaces de observar un punto alrededor de los remolinos equivalentes a un fenómeno en un agujero negro conocido como una esfera de fotones. Las esferas de fotones se crean cuando la luz está lo suficientemente lejos del perímetro del agujero negro, que en lugar de ser atraídas por el agujero negro en espiral, las formas de luz orbitan circularmente alrededor del propio agujero negro, similares a barreras cerradas alrededor de ciertos remolinos oceánicos, fueron identificadas por Haller y Veron. En estas barreras las partículas del fluido se mueven en bucles cerrados, similares a las trayectorias de la luz en una esfera de fotones y como en un agujero negro. Nada puede escapar desde el interior de estos bucles, ni siquiera el agua. Son precisamente estas barreras que ayudan a identificar los remolinos oceánicos coherentes en la gran cantidad de datos de observaciones disponibles. These are some of the mysteries that we have discovered of the small portion or part of the sea that we could explore. We still don't know 100% of our seas. Therefore, we do not know that more mystery fall on this. We still do the existence of the other maritime beings is unknown. Several of the eddies were identified by researchers in the Southern Ocean, contained and transported in the same body of water without legs for a whole year. Haller said the fact that there are so coherent water orbits in the middle of the complex ocean current is surprising. Mathematicians have been trying to understand this peculiar current vortices and turbulent flows for a long time, Haller said. El Mosque Straumen es un sistema de remolinos de marea que se forma en el archipiélago de Lofoten en la isla de Moskenesoya y Musken. Es inusual porque ocurre en mar abierto, mientras que la mayoría de los remolinos se observan en estrechos o ríos confinados. Se origina de una combinación de varios factores, siendo los dominantes de las fuertes mareas semidiurnas y la forma peculiar del fondo marino con una cresta poco profunda, que amplifica y hace girar las corrientes del mar. El remolino ha aparecido en muchos relatos históricos, generalmente exagerados,
También se le conoce popularmente como vorágine, una palabra nórdica para un remolino fuerte que se origina en la combinación holandesa de Malen y Strum. Ahora hablaremos sobre la bioluminiscencia. Este es un proceso muy interesante por el cual los organismos que la producen, en su mayoría, son marinos. El mismo fenómeno también se presenta en algunos insectos y hongos terrestres, pero ahora solo hablaré sobre los organismos marinos, pues es en el mar donde el fenómeno es más común. La bioluminiscencia es la luz producida por organismos vivos como resultado de una reacción bioquímica en la que la mayoría de las veces interviene la luciferina, el oxígeno molecular y el ATP, que proporciona mediante la enzima luciferasa de la siguiente manera. El oxígeno oxida la luciferasa acelera la reacción y el ATP proporciona la energía para la reacción, produciéndose agua y luz, la cual es muy notoria durante la noche, como en toda reacción en la que interviene una enzima. Esta se recupera quedando disponible para poder catalizar más cantidad de luciferina y oxígeno, y las bacterias marinas son los organismos más abundantes entre los organismos de luminiscencia. Las hay de vida libre o simbióticas, que viven en la superficie de otros organismos marinos o dentro de sus propias cavidades. Por ejemplo, pueden estar dentro de su tracto digestivo los invertebrados, como por ejemplo los crustáceos, cefalópodos, algas y otros, así como algunos vertebrados marinos, como lo son los peces de profundidad, producen bioluminiscencia. Aunque en todos estos grupos el mecanismo de la bioluminiscencia es similar, el mecanismo por el que cada organismo produce luz varía en la complejidad molecular de la luciferina y la luciferasa. Esto hace lo que le da el color a la luz emitida. El color de la luz suele ser desde azul a verde y en menos casos tiene tonalidades rojizas según la especie de los organismos. La bioluminiscencia puede ser producida por bacterias simbiontes que aportan las sustancias para la reacción bioquímica o por órganos especializados donde se lleva a cabo el proceso. Existe también la hipótesis de que la bioluminiscencia que existe hoy en día es el resultado de la evolución. En un principio, cuando la atmósfera terrestre tenía una concentración de oxígeno casi nula y el oxígeno fue aumentando paulatinamente por la presencia cada vez mayor de organismos fotosintéticos. Los organismos se liberaban del oxígeno que en ese entonces era tóxico. Para ellos, con la reacción de la bioluminiscencia produciendo agua hoy en día, este fenómeno puede ser aprovechado por el hombre. Por ejemplo, las baterías luminiscentes pueden ser usadas en la detección hoy en día. Este fenómeno puede ser aprovechado por el hombre. Por ejemplo, las baterías luminiscentes pueden ser usadas en la detección de tóxicos, sustancias mutagénicas, en los ambientes acuáticos. Agregando estas sustancias tóxicas al cultivo de bacterias, se mide la disminución de la intensidad bioluminiscente, que día a día se sigue investigando sobre este fascinante fenómeno y su posible aplicación a la biotecnología. Hoy les hablaré de las fosas de las marinas del Pacífico. Esta es la más recóndita conocida hasta el momento. Este gigantesco agujero del Océano Pacífico está sumido en la más profunda oscuridad. Se le encuentra en el Océano Pacífico al este de las 14 islas marinas, en el fondo del Pacífico Norte Occidental y al este y sur de las Islas Marianas en los 11 grados 21 de latitud norte y en los 142 grados 12 de longitud este, cerca de Guam, a medio camino entre la costa de Indonesia y la de China. La fosa de las marinas tiene la mayor profundidad del planeta, alcanzando los 11.911 metros de profundidad, cuando el promedio de profundidad del mar es de 4 kilómetros. Bueno, esta posee una longitud de 2.550 y aproximadamente 70 kilómetros de ancho. Esta se esparce de forma arqueada por un proceso de subducción. Dichas zonas de subducción están asociadas a una intensa actividad sísmica provocada por las tensiones, compresiones y rozamientos entre dos placas. Para medir las profundidades de las fosas marinas se usa la ecolocalización, que es el sonar animal. El animal emite un sonido que rebota al encontrar un obstáculo y analiza el eco recibido. Bueno, las características que tienen las fosas marianas.
Una de las características es que contiene un importe de agua equivalente a 1000 veces mayor que el de la Tierra, por lo que su claridad es escasa, o sea que esta carece de iluminación. Otra característica es que contiene un sector denominado el abismo de Challenger, con 11.034 metros de profundidad. La profundidad de la fosa es extremadamente fría. Otra característica es que esta fosa es una de las más misteriosas del mundo, debido a que su exploración depende de las tecnologías y es imposible acceder sin estos recursos, porque por esto es que encierra en sí millones de secretos. Bueno, los habitantes. En las Marianas del Pacífico existe un ecosistema marino totalmente paralelo a la de la vida en la Tierra. Animales adaptados a un entorno prácticamente imposible por las grandes presiones. Al inicio se creía que no existía ser viviente alguno, pero luego fue descubierto por científicos una especie de calamar gigante. Tiempo después, algunos exploradores japoneses encontraron más de 200 formas de vida unicelulares. Se estima que los organismos descubiertos tendrían una formación de 6 millones de años de antigüedad, lo que da a pensar que se trata de acerca de los restos de la vida prehistórica del planeta. The abysmal fauna is made up of animals that live in waters between 2,000 and 11,000 meters deep. It comprises a few individuals which materializes in a very small biomes, but it contains species from almost all groups of the animal kingdom, in general very small biomes, but it contains species from almost all groups of the animal kingdom. In general, the number of species begins to be scarce in the significant way from 450 meters deep. The abysmal environment remarkably constant in terms of pressure, temperature and light intensity, is popular by a fauna also uniform, composite of species with similar forms of adaptation. Regardless of the ocean in which they live. Bueno, una curiosidad es que la fosa de las Marianas es uno de los lugares más desconocidos en la Tierra y nunca ha sido pisado por los humanos, aunque algunos sumergibles sí han logrado descender lo más de 11 kilómetros de la falla más profunda de la Tierra. En marzo de 1996, un sumergible tocó el fondo de la fosa, en la misma zona donde se ha hecho ahora, y pues logró tomar una muestra del sedimento de una profundidad de 10.897 metros. De la muestra se obtuvieron indicios de la presencia de 2 tipos de bacterias y al menos 3 tipos de archaeas. Gracias. El Triángulo de las Bermudas es una sección mítica del Océano Atlántico delimitada aproximadamente por Miami, Bermudas y Puerto Rico, donde decenas de barcos y aviones han desaparecido a lo largo del tiempo.
Circunstancias inexplicables rodean algunos de estos accidentes, incluido uno en el que los pilotos de un escuadrón de bombarderos de la Marina de Estados Unidos se desorientaban mientras volaban sobre el área. Los aviones nunca fueron encontrados. Al parecer, otros barcos y aviones desaparecieron de la zona cuando hacía buen tiempo sin siquiera enviar mensajes de socorro por radio. A pesar de que se han propuesto innumerables teorías fantasiosas paranormales sobre el Triángulo de las Bermudas, ninguna de ellas prueba que estas desapariciones ocurran con mayor frecuencia en este sector que en otras zonas del océano. De hecho, muchas personas navegan por esta zona todos los días sin incidentes. El Triángulo de las Bermudas o Triángulo del Diablo ocurre aproximadamente una superficie de 1. millones de kilómetros cuadrados aproximadamente en el extremo sureste de la Florida. Cuando Cristóbal Colón navegó por estos mares en su primer viaje al Nuevo Mundo, informó que una gran llama de fuego, probablemente un meteoro, se estrelló en el mar una noche y que una extraña luz apareció en la distancia unas semanas más tarde. También escribió sobre las lecturas erráticas en la brújula. Todo se dispersaría a partir de 1964, cuando el escritor Vincent Gaddis acuñó la frase Triángulo de las Bermudas. En un artículo de una revista ocurrieron misteriosos accidentes adicionales en la zona, incluidos 3 aviones de pasajeros que cayeron a pesar de haber enviado mensajes de que todo estaba bien. Un triángulo. El área conocida como Triángulo de las Bermudas no es un territorio registrado, no está delimitado en los mapas. Está delimitado en los mapas, pero se supone que se extiende de Miami, Florida, a la isla de Bermudas y a San Juan en Puerto Rico, líneas que unidas conforman una especie de triángulo equilátero. El origen de mito. La misteriosa reputación del Triángulo de las Bermudas comenzó el 5 de diciembre de 1945, cuando el vuelo 19, un escuadrón de 5 bombarderos de torpedos de la Marina de Estados Unidos, desaparecieron en el aire durante un ejercicio de entrenamiento de rutina. Los aviones estaban completamente equipados y se habían revisado minuciosamente antes de partir de la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, en Florida. Lo que hizo que la desaparición fuese aún más misteriosa es que ocurrió en tiempos de paz, lo que hizo menos probable de que fueran derribados. El caso más famoso del Triángulo de las Bermudas. Antes de perder el contacto por radio frente a la costa del sur de Florida, se informó que el capitán del vuelo 19 dijo: "Todo parece extraño, incluso el océano, y estamos entrando en aguas blancas, nada parece normal". Las aeronaves y los 14 tripulantes nunca fueron encontrados, a pesar de una larga investigación por parte del gobierno. De hecho, se envió un avión de búsqueda y rescate con 13 hombres a bordo para localizar los aviones desaparecidos, pero ese avión y sus pasajeros también desaparecieron inexplicablemente, y así la reputación espeluznante del Triángulo de las Bermudas se solidificó. Sensational stories. Although the Bermuda Triangle has been definitively discredited since, and for decades it still appears as an invisible mystery in many books, mainly by authors more interested in a fabulous story than in the facts. In the end, there is no need to invoke time portals, Atlantis, submerged UFO bases, geomagnetic anomalies, tidal wave, or anything else. The mystery of the Bermuda Triangle has a much simpler explanation: careless, rich, and sensational and mysterious books. The Baltic Sea anomaly was accidentally discovered by a team of Algosian experts in diving in the year 2011. The dive found a circle ended 60 meters thick, almost at a depth of 90 meters in the Baltic Sea, but it is made of basalt, which is not a spaceship. A track seemed to lead to the inlet, which dive measured to be around 300 meters. Although several scientists have offered innumerable suggestions about
The origins of the entity, the anomaly of the Baltic Sea, remains one of the unresolved intrigues and oceanic mysteries of the world. Although many scientists have presented many theories and succession about this strange entity, it remains one of the mystery of the mysterious ocean.